Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta mañana, pues con mi grupo les vamos a exponer lo que es la práctica que corresponde al conocimiento, uso y cuidados del equipo de medición forestal. Bueno, este tema es bastante importante de conocer, ya que es el que más se aplica en el campo y es el que más recursos nos va a requerir en cuestión de personal, ¿verdad? Tiempo también y trabajo de oficina para realizar algunas estimaciones, ¿verdad? Entonces es necesario conocer algunos conocimientos básicos y temas básicos antes de comenzar en sí con lo que son los instrumentos y el equipo que es necesario para la medición forestal, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hablando primero sobre lo que es la dasometría. La dasometría pues es una de las ciencias que se encarga de la medición de los árboles y las masas forestales. Esta también se encarga del estudio de algunas leyes métricas que van a regir su evolución prácticamente en cuestión de crecimiento de los bosques, ¿verdad? Y de los árboles. Esta ciencia también está ligada a lo que son los inventarios forestales, que se refiere a la captación de las masas forestales, ¿verdad? Es bastante aplicable para ese ámbito de, de la silvicultura, ¿verdad? La gasometría también está dividida en dos partes que son muy importantes y que vamos a conocer a continuación, que está la dendrometría y la epidometría. La dendrometría se refiere esta estudia lo que es la medición del árbol en sí y lo hace desde un punto de vista estático, ¿verdad? Así como miramos en las imágenes, vemos a una persona que está realizando la medición y él se posiciona en un punto y desde ahí realiza las mediciones de la base, del fuste del árbol, también de la copa del árbol y lo hace por algunos métodos trigonométricos. Esta técnica, esta técnica incluye las técnicas de medición de algunos distintos componentes del árbol y lo hace, como les mencionaba, lo que es la altura del árbol, el espesor de la corteza, el diámetro de la base, el diámetro del fuste, la copa, las ramas y algunos otros, ¿verdad? Y esta ciencia lo hace aplicándolo ya sea el árbol en pie o lo hace ya derribado, ¿verdad? O apeado, como se dice normalmente de una manera técnica. También tenemos lo que es la epidometría. La epidometría viene de lo que es el griego epidoma, que significa crecimiento, y del término metron, que significa medida. O sea, esta ciencia se refiere a la medición, al cálculo o bien a la estimación del crecimiento y también de la producción de los árboles y los bosques. Esta es una de las ciencias que analiza las dimensiones de los árboles y lo hace desde un punto de vista dinámico, porque también toma en cuenta lo que es el crecimiento que va teniendo año en año y haciendo algunas estimaciones. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos conceptos? Bueno, estos conceptos tenemos que tenerlos muy en cuenta porque al momento de realizar algún inventario forestal tenemos que tomar en cuenta si vamos a realizar alguna estimación a cuántos años, por ejemplo, vamos a tener, cuántos metros cúbicos de madera, cuál va a ser la densidad del bosque, eh, cuál será el área basal. Y es necesario conocer esto, ¿verdad? Y por consiguiente, pues vamos a ver también lo que son los instrumentos de medición forestal que podemos emplear para realizar estas mediciones. Ahora bien, pues algunos conceptos que son fundamentales y que debemos de conocer también para realizar estas mediciones. El primero de ellos es los tipos de medidas. Pues para esto tenemos que saber de que están las medidas indirectas, las medidas directas y lo que son las estimaciones. Las medidas directas pues se basan prácticamente en mediciones que permiten inferir en los datos de una manera menos inmediata.
y estas están fuera del alcance del hombre, ¿verdad? Prácticamente la mayoría de veces pues, son tomadas con aparatos ópticos. Normalmente estas mediciones las hacemos cuando el árbol aún está en pie y no está apeado. Entonces, nosotros tomamos las medidas y luego hacemos todo el trabajo de gabinete para tomar los datos de la parcela, ¿verdad? O del rodal que vamos a medir. También tenemos lo que son las medidas directas. Estas se basan en mediciones que se obtienen de una forma inmediata. Estas prácticamente están al alcance del hombre y normalmente se toman sobre el árbol. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, una de ellas puede ser cuando el árbol está derribado ya está apeado. Podemos medir la altura de una manera más directa. Podemos medirlo el diámetro tanto en la base como en el ápice del árbol. Podemos tomar algunos otros datos. Sin embargo, pues esta también se puede llevar a cabo cuando el árbol está en pie. Por ejemplo, cuando realizamos una medición del diámetro del tronco del árbol. También hay ocasiones en las que el operador o en este caso el operario sube al árbol escalándolo, ¿verdad? Con algunos implementos y también pueden llegar a tomar la altura. Sin embargo, pues esta es una de las actividades que conlleva más riesgo. También tenemos lo que son las estimaciones. Las estimaciones consisten en estimar prácticamente las variables que son mensurables del árbol o de los rodales, ¿verdad? Esas se fundamentan prácticamente en algunos métodos estadísticos, en los que, por ejemplo, vamos a medir cierta población, cierta cantidad de árboles en un rodal y vamos a estimar cuál va a ser el área basal, por ejemplo, que tenemos o cuál va a ser la densidad, bueno, los metros cúbicos de madera que tenemos en el rodal, pero lo hacemos por medio de estimaciones. Ahora bien, algunos otros conceptos está el área basal y el diámetro, la altura del pecho, o bien como se llama en otras ocasiones, la circunferencia a la altura del pecho. Bueno, el área basal se refiere prácticamente cuando nosotros hacemos directamente esta medición que es a la altura del pecho, sabemos cuál va a ser el diámetro que tiene nuestro árbol y podemos hacer una estimación de cuántos metros cúbicos hay, sumando el de los demás árboles o bien estimando el de los demás árboles también, ¿verdad? El diámetro, la altura del pecho se refiere prácticamente a una medición que nosotros vamos a hacer aproximadamente a 1,30 m de la base del suelo, ¿verdad? Entonces ponemos nuestro metro desde 0 a 1,30 de altura y ahí vamos a realizar la medición. Esto es lo normal, ¿verdad? Sin embargo, pues ahí vamos a medir lo que es el diámetro, ¿verdad? Pero no siempre vamos a encontrar un suelo o un terreno que sea totalmente plano. Habrán ocasiones en las que tendremos un terreno con pendiente, que nos tenemos que situar a en el área superior del árbol y ahí vamos a tomar nuestra medida, la vamos a hacer de una manera horizontal, ¿verdad? Sin embargo, si el árbol está perpendicular a la pendiente y esto, o sea, está todo como torcido, digámoslo así, vamos a medir el diámetro de una manera perpendicular al eje del fuste. No lo vamos a hacer perpendicular a nosotros, ¿verdad? Sino que al fuste. También vamos a encontrar ocasiones en las que los árboles tienen algunas deformaciones, como puede ser una bifurcación o puede ser que tenga una rama lateral en la base, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas imágenes de cómo se recomienda realizar esas medidas, ¿verdad? También tenemos lo que son algunos sistemas de medida que debemos de tomar en cuenta para realizar nuestras mediciones. Por favor, si pueden cambiar. Gracias. Las mediciones, por ejemplo, vamos a encontrar mediciones longitudinales y vamos a encontrar mediciones sobre el volumen, ¿verdad?
Entonces, cuando nos referimos a las dimensiones longitudinales, normalmente vamos a hablar de lo que es la altura del árbol, que se va a medir en metros. Vamos a tener también lo que es la longitud de los troncos únicamente, o de los fustes o trozas, como le llamen. También va a ser medida en metros. También vamos a encontrar lo que es los diámetros de las secciones del árbol, ¿verdad? Porque como les mencionaba, cuando un árbol puede estar ya apiado, podemos medir diferentes secciones del árbol, ¿verdad? Porque recordemos de que la base no tiene el mismo diámetro que el ápice del árbol, ¿verdad? Entonces podemos realizar estas secciones y la vamos a medir en metros. Vamos a medir también el diámetro de la copa, esa va a ser medida en metros también. Vamos a tener en cuenta también la circunferencia o el perímetro del fuste del árbol. Esta la vamos a medir en centímetros. También vamos a tener los espesores de la corteza. También esto lo vamos a medir lo que en milímetros. Vamos a encontrar algunas medidas sobre el crecimiento diametral del árbol, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también en milímetros. Ahora, cuando nos referimos al volumen, vamos a encontrar medidas sobre el volumen de un árbol individual normalmente, y este volumen lo vamos a hacer en metros cúbicos, incluso lo vamos a encontrar en decímetros cúbicos también. Vamos a medir también el volumen de las masas forestales, y estas las vamos a hacer en lo que son metros cúbicos por hectárea. También las unidades de medida y exactitud también son algunos conceptos fundamentales a tomar en cuenta. Y dentro de esto vamos a encontrar lo que es la exactitud y la precisión. ¿A qué me refiero con la exactitud? Pues me refiero prácticamente cuando hay una mayor aproximación en lo que son las medidas, o cuando pueden tener una menor aproximación también, ¿verdad? Recordemos de que mientras más aproximación haya, más exacto va a ser nuestra medida o el instrumento que vamos a utilizar, ¿verdad? Porque habrán instrumentos que no son exactos, o hay algunos que tienen una exactitud bastante, una exactitud mayor, la cual nos va a dar datos mucho más reales, ¿verdad? También lo que es la precisión es el otro término, y esta normalmente lo podemos hacer por medio del error estándar, ¿verdad? El error estándar de estimación. Entonces, por ejemplo, tomamos un instrumento y medimos cierta cantidad de árboles, bueno, ya sea la altura o algún otro factor que vayamos a medir, y ahí tenemos que sacar el error, ¿verdad? Y así podemos comparar con algunos otros instrumentos, y el que menor error estándar refleje va a ser el que tenga una mayor precisión en el campo. Ahora bien, algunos instrumentos que son básicos en la medición forestal, vamos a encontrar lo que es el flexómetro, ahí lo vemos señalado. El flexómetro pues no es más que un metro como normalmente nosotros lo conocemos, que nos puede ayudar, por ejemplo, para medir la altura, el diámetro, la altura del pecho, que es 1,30, por ejemplo, lo podemos utilizar para eso y algunas otras actividades. También tenemos lo que es la cinta métrica. La cinta métrica nos ayuda muchísimo, por ejemplo, porque tendremos algunos instrumentos que es necesario medirlos a cierta distancia de la base del árbol, y no lo podemos hacer al ojo, ¿verdad? Entonces tenemos que realizar una medición a larga distancia, ¿verdad? Entonces estas cintas métricas, recordemos de que tienen un máximo hasta de 20 metros y son bastante útiles en el campo. También tenemos lo que es la brújula. Las brújulas son muy importantes porque, por ejemplo, cuando realizamos mediciones forestales, normalmente también medimos polígonos, o ya sea bien rodales, y necesitamos ubicarnos en algún punto, y esto nos van a ayudar mucho, ¿verdad? También tenemos lo que son los GPS. Este es otro instrumento, estos normalmente son digitales, ¿verdad? Y estos operan con el sistema de posicionamiento global. Estos instrumentos, pues también como la brújula, por ejemplo, que nos pueden ayudar a dirigirnos,
podemos comenzar a ubicar los rodales o los polígonos donde nosotros vamos a ir a hacer el inventario forestal o las mediciones, ¿verdad? Ahora bien, vamos a comenzar con algunos instrumentos que nos van a servir para medir el diámetro. Entre ellos, pues vamos a encontrar primeramente al instrumento que tiene por nombre tenedor o garfio de diámetro. Como podemos ver en la imagen, pues este nos puede ayudar a obtener lo que es una estratificación de árboles y lo podemos hacer por medio de un diámetro. Entonces, este es un instrumento que no requiere de mayor cuidado, más que este viene con una cadena incluida. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar a cierta distancia de nuestro ojo. Lo vamos a posicionar ahí, así como una imagen con la mano, y vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Por ejemplo, nos ponemos en el centro de la parcela y comenzamos a tomar en cuenta, por ejemplo, a una distancia de unos 17 metros normalmente, y ver qué árboles tenemos, por ejemplo, a cierta altura del diámetro, porque esto tiene tres medidas de 5, 10 metros y 15 metros, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántos árboles tenemos de tal diámetro en tal rodal, por ejemplo. Entonces es bastante importante. Entonces esta cadena que viene añadida al garfio de diámetro, el cuidado que debemos de tener es de no romperlo, ¿verdad? Porque es bastante importante para tomarlo en cuenta en la medida a la que vamos a hacer las mediciones. También tenemos lo que es el dendrómetro de Friedrich. Este es un instrumento que consiste prácticamente en una forcípula dendrométrica. Esta es prácticamente una forcípula óptica, como también le llaman, ¿verdad? Es un sinónimo de este instrumento. Normalmente, vamos a ver a continuación también, ¿verdad? De que tenemos las forcípulas que tienen dos brazos, que tienen dos ejes, que nos van a ayudar a medir el diámetro del fuste del árbol. Sin embargo, pues este dendrómetro no trae esos brazos, ¿verdad? Sino que trae un eje óptico, el cual es gradual, se puede graduar al diámetro de nuestro árbol. Entonces, este instrumento, así como lo vamos a ver, así como lo miramos en la imagen, tenemos, por ejemplo, el fuste del árbol y nosotros vamos a posicionar nuestra forcípula. Uno está en un punto cero y el otro, pues nosotros lo vamos a graduar al otro extremo del árbol para conocer su diámetro y ahí vamos a ver de manera eh, gradual cuál será el diámetro que vamos a tener. Entonces ahora continuamos con el dendrómetro de Barstrom. Bueno, continuando con los instrumentos utilizados para la determinación del diámetro, nos encontramos el dendrómetro Barrowstrom, el cual es un aparato de origen inglés que entre sus usos principales se encuentra la medición de diámetros a cualquier altura del fuste del árbol y también es empleado para llevar a cabo la cubicación de árboles en pie con una precisión aproximada de más o menos del 1%. En la siguiente diapositiva detallamos el procedimiento para determinar el diámetro con el dendro Barrowstrom. Principalmente para su utilización se deben colocar a una distancia entre 11 a 64 metros de la base del árbol que se debe medir. Asimismo, que se debe considerar que sea una distancia más o menos igual a la altura, dado que la escala de los senos del instrumento va de 0 a 45 grados. Posteriormente se deben de manipular la rueda de los senos de tal manera que lleve la burbuja entre sus marcas y posteriormente realizar la lectura de la graduación.
De ahí, para realizar el procedimiento del cálculo, se necesita multiplicar el seno del ángulo de la visual por la distancia a la que se encuentra el árbol, eh, y quedará por determinar por una doble lectura el diámetro que posee el árbol a esta altura. Es decir, eh, luego de realizar este procedimiento, se debe considerar que, como se visualiza en la imagen, el campo de visión del instrumento está dividido en dos partes, por una delgada horizontal. Principalmente una parte del árbol se observa por debajo de esta línea y la parte adyacente, por encima. La primera lectura se realiza cuando las dos partes del árbol están exactamente en coincidencia, como se muestra del lado izquierdo, y las líneas homólogas se continúan de una parte y otra línea y otra de la línea horizontal, girando un sector ranurado. Se desplaza a continuación la parte inferior con relación a la parte superior del instrumento en un sentido transversal. Y la segunda lectura se realiza cuando se obtiene una coincidencia exactamente clara, como se visualiza en el lado derecho de la imagen. Ya para determinar el diámetro, se utiliza la siguiente fórmula, dado que este instrumento es empleado para realizar mediciones indirectas. En la fórmula se utiliza el diámetro del árbol a la altura visualizada. B representa la longitud de la base de la pared. R mayúscula corresponde a la lectura hecha cuando hubo una coincidencia normal en la visual, y R minúscula corresponde a la lectura realizada cuando se presentó la coincidencia de forma calada. Asimismo, este instrumento se puede emplear para la cubicación de árboles, pero para realizar este procedimiento, como se observa en la imagen, se debe hacer mediante trozas sucesivas, para lo cual el operador o trabajador trabajador de campo debe hacer variar los ángulos senos de los ángulos de las visuales en un aproximado de 0.1 en 0.1, y de esta manera se descompone el tronco en secciones que van subtendiendo senos iguales, considerando que este instrumento únicamente maneja senos de 0 a 45 grados. Asimismo, el árbol se logra cubicar en pie mediante rodajas, como si estuviera apiado. Cabe destacar que la precisión de las medidas dependen del tamaño del árbol medido, y se estima que para un tamaño de árbol mediano, la determinación de la altura presenta una precisión de más o menos del 0.3047 metros, y sobre todo los diámetros medidos aproximadamente de más o menos 0.27 centímetros. Es importante mencionar los cuidados que deben tenerse al manejar y manipular este instrumento. Se debe considerar que es un instrumento que es delicado, por lo que se debe transportar con cierta delicadeza al campo, evitar generarle daños al equipo. Asimismo, algunas piezas que son giratorias se deben manejar con cuidado para evitar forzar alguna durante su utilización. También se debe evitar tocar el visor del instrumento para evitar generar algún tipo de rayadura. Y después de su uso se recomienda realizar una limpieza cuidadosa para mantener en buen estado el equipo. Continuando, nos encontramos con el dendrómetro cinta, que es un instrumento que se utiliza para la lectura del diámetro de un árbol a través del tiempo, considerando el que pueden haber incrementos y decrementos en el mismo por algunos efectos externos. Este instrumento se emplea para medir el crecimiento de los árboles y para el control del crecimiento radial en troncos y ramas, y permite calcular la cantidad de madera que puede producir un árbol.
retomando el tema del dendrómetro de cinta, en la diapositiva anterior, es importante que para su utilización inicialmente se coloque el dendrómetro alrededor del tronco que se desea analizar. El instrumento a ambos extremos presenta unos enganches que sirven para sujetar el medidor al árbol mediante la cinta metálica. Para fijarlo en el tallo del árbol, es necesario apretar la cinta metálica hasta que se ajusten las escalas en cero, y, remarcando que se recomienda que la escala inferior se encuentre un poco al lado derecho del cero, dado que al realizar este procedimiento se puede considerar que el árbol puede sufrir decremento en su diámetro y se puede registrar este cambio. Luego de haberle instalado el instrumento, se debe observar cada cierto periodo de tiempo la lectura del crecimiento del tronco. Y como les había indicado, el árbol puede encogerse. Es por ello que se suele colocar la marca un poquito antes o aproximadamente unos 10 milímetros al lejano de la marca superior, dependiendo de la especie y de las condiciones de la plantación. De tal manera que sea posible observar el decremento que se presente. La forcípula es uno de los instrumentos más conocidos y comunes en cuanto al proceso de medición de diámetro forestal. Existen de diversos tipos, pero en términos generales, la forcípula es un instrumento que se compone de una regla que generalmente es de madera graduada y que presenta dos brazos perpendiculares a lo largo de su longitud. Uno de estos brazos se encuentra fijado con perfecto ensamblaje al cero de la graduación, mientras que el otro brazo es móvil. Desliza sobre la regla, conservando sus posiciones de forma perpendicular, y lo que resulta importante al momento de realizar la medición del diámetro de un árbol. En cuanto a los cuidados de este instrumento, cabe destacar que el brazo fijo siempre debe encontrarse perpendicular a la regla graduada, de tal manera que no cometan errores sistemáticos en la toma de datos. Asimismo, se debe tener el cuidado de que los dos brazos y la regla estén situados en un mismo plano para el mismo objetivo de no cometer errores y tomar lecturas equivocadas. También se recomienda que el brazo móvil en la medición se encuentre paralelo al brazo fijo, lo cual es esencial e indispensable para una adecuada lectura. Y se recomienda también que al tomar medidas, la sección no fuera circular, se deben tomar ortogonalmente una a la otra. Y el diámetro del fuste del árbol se obtiene mediante un promedio de los dos datos obtenidos. Una de las características importantes que las forcípulas deben de presentar es que deben ser ligeras, deben ser fuertes y resistentes por su manipuleo en el campo, deben ser rectas, planas y desprovistas de algún tipo de torsión que pueda afectar el procedimiento de toma de datos. Y también es importante que cumplan con la característica de que el brazo fijo a la regla y el móvil deben ser perpendiculares a la regla y conservarse paralelos en todas sus posiciones. En cuanto a la forcípula de brazo parabólica, también se le conoce como forcípula finlandesa y se constituye por un brazo recto y por otro parabólico, en el cual se encuentran graduadas las medidas de tal manera que el diámetro se lee en el punto de contacto de la parábola con la corteza del árbol. Para realizar la medición en diámetros, este instrumento se utiliza también para realizar la medición en árboles en alturas mayores a los 8 metros de longitud, para lo cual se utilizan pértigas que faciliten este seguimiento. Otro tipo de forcípula es la forcípula en forma de V, la cual está conformada por dos brazos rectos que se encuentran graduados
y están unidos por un ángulo útil y son útiles para árboles que presentan diámetros pequeños o son árboles que aún se encuentran en sus pequeños, en sus primeros años de crecimiento. Este instrumento se constituye por dos piezas de manera que están unidas por dos piezas de madera que se encuentran unidas y en un extremo generando un ángulo agudo. Una vez definido el ángulo del instrumento, se logra de construir una escala en cada pieza de madera utilizando unidades que serán en función del ángulo y del radio de la sección transversal de los árboles que puedan abarcar y bajo las cuales se puedan utilizar. Otro tipo de forcípula y que es más común en la actualidad es la forcípula digital, el cual tiene similitud con la forcípula de brazo móvil y puede presentar diseños con mayor frecuencia, que uno que es el del lado izquierdo, que presenta similitudes con la forcípula de brazo móvil, y otro es la del lado derecho, que es una forcípula de forma circular, que al momento de realizar la medición, con ambos brazos rodea el árbol y realiza la lectura. Este instrumento incluye pequeños ordenadores dentro de los cuales se almacena y se procesa la información de diámetro medido. Y esto genera la gran ventaja de que toda la información almacenada en el instrumento se puede descargar, procesar y transmitir a un ordenador, a un sistema, a un teléfono móvil, a un GPS o a dendrómetros Vertex, que son otro tipo de dendrómetro que veremos posteriormente. Otro instrumento para la lectura del diámetro es el pentaprisma o la forcípula óptica de Wheeler. Este instrumento, que tiene como utilidad principal la medición de diámetros en diferentes alturas, puede utilizarse en cualquier punto a lo largo del fuste del árbol y está compuesto por dos prismas con cinco caras, que de ahí proviene su nombre, con el cual es conocido comúnmente de pentaprisma. Uno de los pentaprismas del instrumento es fijo, mientras que el otro es móvil y posibilitan que las líneas visuales del instrumento sean paralelas. En el proceso de medición con este instrumento, el observador debe verificar a través de un visor el lugar a medir en un campo visual que está dividido horizontalmente en dos mitades. En una mitad superior se tiene una imagen del árbol donde se puede observar en visión directa el extremo izquierdo del fuste del mismo. Asimismo, la mitad inferior refleja una imagen desplazada del extremo derecho del fuste del árbol en cuestión. El movimiento que presenta el prisma es conducido hasta tenerse un alineamiento perfecto entre ambas extremidades del árbol o del fuste del mismo. Y cuando se logra esta situación, la medida del diámetro del árbol es indicada directamente por la escala del instrumento a través de un puntero que se desplaza conjuntamente con el prisma, y de esta manera se logra realizar la lectura del diámetro del árbol. Otra forcípula es la forcípula angular de Bitterlich, que es un instrumento de mensura forestal que consta básicamente de dos brazos metálicos o que pueden ser de madera, y uno de los cuales se puede plegar por la mitad y están unidos formando un ángulo de 135 grados y se utiliza de manera similar a la forcípula parabólica y permite realizar lecturas directas en la medición del diámetro del fuste de un árbol. Otro instrumento que tenemos para realizar la lectura del diámetro del fuste de un árbol es la cinta diamétrica, o también conocida como wincha. Esta cinta puede ser de diversos materiales, aunque comúnmente es de acero y está graduada en milímetros y centímetros.
en una cara, y en algunos estilos o diseños de esta cinta presentan unidades pi de un lado de la cara que permiten realizar lectura más directa del diámetro, considerando la relación que existe entre la circunferencia del árbol y que se relaciona como mediante la fórmula de circunferencia es igual a pi por diámetro, considerando que el diámetro cabe 3.141592 veces dentro de una circunferencia. Mediante esta relación matemática se puede obtener el diámetro del árbol realizando una lectura con una cinta diamétrica. Un cuidado que se debe tener al utilizar la cinta diamétrica es de que se debe ubicar un plano exactamente perpendicular al eje longitudinal del fuste, lo cual se observa en las siguientes imágenes y que se detalla como en los cuidados al realizar la lectura con este instrumento. En la medición con la cinta diamétrica se debe procurar que la cinta esté dispuesta de manera completa perpendicular al eje del árbol. En la primera imagen se visualiza que los árboles que se encuentran inclinados con respecto a un eje horizontal del terreno, se debe realizar una lectura rodeando el árbol y considerando siempre que la cinta esté perpendicular al eje del fuste del árbol. Y del lado derecho se observa que en este caso la inclinación es y el árbol se encuentra no se encuentra completamente perpendicular al terreno, por lo que la lectura se debe realizar respetando el eje del fuste y que la cinta se encuentre puesta de manera horizontal. Otro instrumento que tenemos para realizar lecturas o mediciones del diámetro de los árboles es la regla Biltmore, el cual es un instrumento que consiste básicamente de una regla de aproximadamente 70 centímetros de longitud, 3 de ancho y 3 centímetros de grosor, que pueden variar dependiendo de la marca que distribuya la regla. Realmente se encuentra construido en madera o en algún tipo de metal ligero y se encuentra graduada de tal manera que se pueda realizar la lectura del diámetro normal de árboles en pie. La graduación de esta regla se basa en la semejanza de triángulos, por lo que es importante que la regla debe estar como la cinta diamétrica debe ubicarse de manera perpendicular al eje del fuste del árbol y a una distancia de la cual el ojo del observador pueda realizar bien la lectura, y con lo cual se determina una escala no lineal para la graduación del instrumento dependiendo de la distancia que se presente desde el ojo hasta la regla. Para ello se debe realizar un proceso de calibración guiándose de la siguiente fórmula, en donde el CD corresponde al diámetro graduado en centímetros en la regla Biltmore, D corresponde al diámetro del fuste a 1.3 metros de altura, y S a la distancia del ojo del operador o de la operadora con respecto a la regla. Cabe mencionar que la precisión del instrumento durante la medición depende en gran medida de la habilidad del operador para emplear el instrumento, así como del tamaño de la forma y de la forma de la sección transversal del árbol. Por lo que para una medición más precisa se recomiendan utilizar otros instrumentos como las forcípulas o cinta diamétrica. En cuanto a los usos y cuidados de este instrumento, para la obtención de la medida del diámetro se obtiene al colocar la regla de forma perpendicular al eje del árbol a la altura del DAP,
haciendo que la tangente formada por la línea visual y por uno de los lados del árbol coincida con el cero de graduación de la regla, como se observa en la figura. De tal manera que la tangente formada por la línea visual y por el otro lado del árbol coincidan con un valor de la regla Bilmore, que corresponde al propio valor del diámetro conforme se ilustra en la figura que se presenta. Otro instrumento que tenemos para la lectura de diámetros del fuste es el microdendrómetro, que es un instrumento al igual que el dendrómetro de cinta, que permite hacer lecturas del diámetro de un árbol a través del tiempo. Este aparato se diseñó con el objetivo de medir el crecimiento del diámetro de un árbol o su variación durante un determinado periodo de tiempo. Y se conoce con el nombre de microdendrógrafo cuando la lectura que realiza el instrumento se registra sobre un papel y se va manteniendo un conjunto de datos registrados a través del tiempo. Continuando con la exposición, se tocará el tema de los instrumentos para medir la altura de árboles. De acuerdo, siguiendo con el tema que se había iniciado en los instrumentos de medición de altura de árboles, se tiene que conocer que la altura de los árboles pueden reflejar la capacidad productiva de un terreno. Esto ya sea por el volumen de madera aprovechable, ya que nos permite determinar el valor económico de un bosque. Y a cambio de esto, podemos establecer el tamaño de la industria a instalar, entre otros aspectos. Bueno, con respecto a la relación con las alturas, según la parte del árbol de que se trata, se distinguen 4 divisiones. Una es la altura total. Esta se toma desde el suelo hasta el ápice de la copa. El otro es la altura del fuste. En este, de igual forma, se toma desde el suelo, pero en esta ocasión llega hasta la base de la copa. El siguiente es la altura de la copa. En esta se encuentra una diferencia entre las dos anteriores, que son la altura total y la altura del fuste. Bueno, la cuarta es la altura comercial. Esta es la más importante, ya que se toma la parte del fuste que se aprovecha. Esta se determina por el diámetro de la parte superior, donde se encuentra el diámetro mínimo comercial, o por defectos, que se encuentran comúnmente como nudos, torceduras y bifurcaciones, y por la altura del tocón. Cabe resaltar cuando se mide la altura, la precisión está en función de los fines para los cuales se hace una o esta medición. Y la precisión varía de 10 centímetros a 1 metro de aproximación. Esto es factible ya que si se desea obtener mayor precisión, esto implica más tiempo y el uso de aparatos sofisticados. Bueno, para hablarles acerca de las mediciones, existen 2 tipos de mediciones, ya sea la directa o indirecta. Pero hablaremos un poco de la medición directa. Bueno, la medición directa. Para realizar la medición directa de la altura, se escala el árbol y se efectúa la toma de longitud mediante el empleo de cintas métricas o pértigas graduadas. Bueno, también cabe, en su caso, el derribo del árbol. Apeado este, se mide la longitud de su tronco, fuste y se obtiene la altura. Cabe resaltar que el procedimiento anterior es por demás riesgoso para los escaladores, debido al costo, ya que es muy costoso y en ocasiones inaplicable. Esto recae a la ineficacia en casos en que no convenga derribar el árbol. Sin embargo, en casos experimentales y otros es necesario recurrir a este procedimiento. Los conceptos anteriores resaltan la importancia que tiene el empleo de los procedimientos indirectos para la medición de la altura.
y es por eso que nos enfocamos en la medición indirecta. Para la medición indirecta se emplean instrumentos para medir alturas basados en principios trigonométricos y principios geométricos. Para la medición con principios geométricos hablaremos de la plancheta ipsométrica. Bueno, la plancheta ipsométrica es un instrumento que consiste en una pieza rectangular de madera o de triple, en el cual de manera inicial se dibuja en su parte central un semicírculo en el que se graban utilizando un transportador magnitudes de ángulos a partir del centro y hacia derecha e izquierda, con la mayor aproximación posible. De tal forma que si se hace pender una plomada del centro del semicírculo, esta pase por el centro de la graduación. Realizando esto, se tendrá un instrumento que nos permite medir ángulos verticales en grados, a partir de la horizontal, que servirá como base para la construcción de una plancheta ipsométrica. Bueno, en la imagen se muestran dos distintos ejemplos de planchetas. Una es donde se emplea una base para la construcción de una plancheta ipsométrica utilizando un transportador de ángulos y un índice pendular. Ya en que está la parte derecha, se ve que la plancheta tiene una escala de grados y en ella un tanto porcentajes de la pendiente. De igual forma, estos dos son muy aplicados en la medición de la altura. Bueno, consecuente a esto, para utilizar esta plancheta, se tiene que ver que el pie del árbol sea accesible o inaccesible al observador, que la distancia entre el observador y el árbol sea fija o variable, que la visual horizontal del observador toque algún punto entre la base y la punta del árbol, pase por arriba de la punta o por debajo de la base del árbol, que se requiera o no la determinación directa de la distancia horizontal entre el observador y el árbol. Consecuente a esto, vemos la utilización de ipsómetros usados en la medición de la altura del árbol. Y vemos el ipsómetro de Merritt. Este tiene principios geométricos. El ipsómetro de Merritt es una regla de madera graduada que nos proporciona la altura de los árboles en número de trozas de longitud comercial. El original se construyó para trozas de 16 pies. Esta regla está graduada sobre la base de que debe mantenerse en la posición vertical, una distancia fija del pie del árbol y con su extremo inferior a 25 pulgadas del ojo del observador, como se observa en la imagen. En base al ipsómetro de Merritt, nos provee de ciertas ventajas y desventajas. Bueno, una de las ventajas es que este instrumento es ligero, a su vez es cómodo y fácil de transportar, ya que el tamaño que tiene es muy práctico al momento de utilizarlo y transportarlo. Además, se puede combinar con la regla Biltmore, que se tratará en la medición de diámetros. Bueno, además permite operar con rapidez. Una de las cuantas desventajas que tenemos de la utilización del ipsómetro de Merritt es que es uno de los menos exactos, ya que con pequeños errores en su uso dan lugar a errores importantes. Otro, el árbol debe estar vertical y en el mismo plano que el ipsómetro. Otra desventaja sería, solo es útil para determinar la altura comercial expresada en trozas de longitud estándar. Y por ello nos vamos a observar el siguiente instrumento, que es el ipsómetro de Christen. Este está basado en principios geométricos. El ipsómetro de Christen se compone de una regla metálica o de cualquier material rígido de 33 centímetros de longitud que lleva en sus extremos dos bordes sobresalientes con un pequeño orificio en la parte superior que permite tenerla suspendida entre los dedos al usarlo. En la parte central posee una canaladura de
30 centímetros de longitud. En su empleo se usa un elemento auxiliar que puede ser una vara o pértiga de longitud conocida, ya sea de 4 metros. Esta, que se apoya contra el tronco del árbol. Una vez colocada la vara o pértiga en el lugar indicado, el operador se aleja hacia una distancia más o menos igual a la altura del árbol y suspende verticalmente el aparato dirigiéndose simultáneamente dos visuales a través de las aristas inferiores de los bordes que sobresalen del instrumento. Y con ello, una vez logrado, se dirige una tercera visual al extremo superior de la pértiga y se lee en el ipsómetro la graduación. Dado esto, se conoce que el ipsómetro de Christen desarrolla ciertas ventajas. Una de las ventajas son que es ligero, al igual que el ipsómetro de Merritt, es fácil de construir y permite operar con rapidez. Además, proporciona un resultado de mediana exactitud. La altura del árbol se obtiene con una sola lectura, que es una ventaja muy aprovechable. Además, no hay necesidad de medir la distancia entre el árbol y el observador. Ya con esto, se conoce también unas desventajas. Y una de las desventajas son que se requiere un cuidado adicional para conservar la imagen dentro de la canaladura, mientras se mira el extremo superior de la pértiga. Otra sería que el árbol debe ser derecho y estar en plano vertical. El ipsómetro debe estar en un plano vertical, suspendiéndosele como si fuera una plomada. Y para la altura mayor de 35 metros es difícil graduar la escala y la precisión. Y en ello la precisión se reduce. Y por último, requiere cierta pericia. A pesar de esto, se conoce que el ipsómetro de Christen es uno de los más recomendables para la medición de alturas de árboles en pie, especialmente en estimaciones comerciales. Bueno, prosigamos con el ipsómetro de Haga o pistola de Haga. Este es un clinómetro. Es de fundamento muy semejante al ipsómetro Bloom-Leys. Y se diferencia en que no tiene una ventana en la que aparecen todas las escalas, sino que posee una abertura en la que mediante un tornillo se hace aparecer sucesivamente la escala a emplear en cada caso, ya sea para distancias de 15, 20, 25 y 30 metros. Además de que posee otra escala en la que se ven porcentajes de pendiente y una más en unidades inglesas. Esta posee una aguja indicadora, al igual que en el Bloom-Leys. Se suelta y se fija a voluntad y marca la altura sobre la escala expuesta, aditivamente o sustractivamente, según sea el caso. Y como se muestran las imágenes, estas son las partes y cómo es la apariencia del ipsómetro o pistola de Haga. Y como se ve en la imagen, cada una de las partes que componen este instrumento. Consecuente a eso, se había comentado del ipsómetro de Bloom-Leys. Este también es un clinómetro y este se basa en principios trigonométricos. Es recomendable por su cómodo empleo y apreciable exactitud. Consta de 4 escalas en metros, similares al Zunto, de 15 a 20, correspondientes a las distancias horizontales de 15, 20, 30 y 40 metros. Y una quinta escala en grados. Bueno, este posee una aguja pendular que se fija en el momento de la puntería y se suelta para una nueva medición. Dicha aguja de la altura en metros sobre las escalas indicadas. Todo esto para el traslado debe de estar fija la aguja. Esto permite medir la distancia del árbol al árbol y se dispone de un visor dióptrico y de una regla plegable.
Bueno, el crisímetro o nivel de árbol. En este crisímetro tiene como fundamento principios geométricos. Este es un aparato y es muy utilizado en la medición de altura de árboles, aunque no ha sido diseñado exclusivamente para este fin, ya que tiene un pequeño tubo de sección transversal cuadrada, aproximadamente de 10 centímetros de longitud, con el que se toma una línea de mira. Sujeto a este, hay un nivel de burbuja de aire que se hace girar mientras se toma la línea de mira, y este posee un pequeño espejo dentro del tubo que permite observar cuando el nivel queda en posición horizontal. Este instrumento nos permite, ya que aparta entonces del ojo y el ángulo entre el nivel de la burbuja del aire y el tubo de mira, y esto permite que se lea un cuadrante semicircular. Y por último, tenemos el clinómetro de Zumthor. El clinómetro de Zumthor, este es un aparato que está diseñado casi exclusivamente para medir alturas de árboles. En él se ha sustituido el nivel de burbuja por un disco pendular, el cual tiene un péndulo fijo a 90 grados de la horizontal. Consiste en una caja metálica que tiene en su interior un disco móvil suspendido por un eje central. Esta es una caja y en ella se encuentra un orificio por el que se puede observar la periferia del disco, la cual está dividida en grados en la escala izquierda y en porcentajes dependientes en la escala derecha. Esto nos permite tomar mediciones con este aparato y en base a ello se acerca al orificio de la caja al ojo derecho y con el izquierdo se visa la punta y la base del ala. En el orificio de la caja tiene una línea horizontal que es el índice con el cual se debe tomar la lectura. Y con ello le damos paso a los siguientes instrumentos. Continuando con el tema, tenemos el instrumento que es la cruz del hachero, que es un instrumento bastante sencillo, que incluso un poco primitivo, se podría decir, donde únicamente necesitamos de dos varillas de la misma distancia y recorrernos hacia un punto similar a la altura del árbol. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos un dibujo en donde tenemos las dos varillas. Y si nos ubicamos del lado derecho en el dibujo de las dos varillas, podemos observar de que una de las varillas se debe posicionar en una orientación horizontal, mientras que la otra se pone en vertical. Tenemos que medir la distancia desde la varilla vertical en la parte inferior al suelo para luego hacer la siguiente medición, donde podemos observar, si podemos regresar a la diapositiva anterior, podemos observar que la distancia OC será igual a la altura del árbol. A la siguiente, por favor. Donde tenemos la distancia OC, será básicamente, nos dará un resultado bastante práctico, la altura del árbol, únicamente utilizando dos varillas. Cabe destacar que para este método se debe contar con un terreno plano y muchas veces se dificulta un poco debido al espesor del bosque o de la plantación, ya que no se puede ver siempre la copa de los árboles. Nuestro siguiente instrumento es muy similar, que es la escuadra de brazos iguales, donde tenemos un principio geométrico con base a triángulos. Se utiliza una escuadra de 45 grados, en donde los ambos catetos tienen igual longitud, en virtud que los triángulos OAC y OAC minúscula son semejantes, podemos escribir que acá tenemos básicamente la igualdad de AC en minúscula va a ser igual a OC, entonces AC en minúscula
dividido OC va a ser igual a 1. Por lo tanto, AC es igual a OC. Básicamente aquí podemos ver cómo se emplea este método. Donde tenemos la escuadra, nos tenemos que posicionar a una distancia igual o lo más semejante posible a la altura del árbol desde la base. Nuestro cálculo se debe hacer con base a la escuadra, apuntando la, la esquina superior de la escuadra hacia la copa del árbol, manteniendo la parte horizontal totalmente en un nivel, midiendo la altura que tenemos desde el suelo hasta la escuadra y la altura que podemos ver del suelo hacia la parte inferior que vemos en la escuadra. El siguiente método es el bastón ipsómetro, donde empleamos de un bastón de aproximadamente 1 metro, además de contar con una pértiga auxiliar o lo que sería en nuestra región un tocón, eh, que puede ser de 2 o 3 metros. En las visuales tenemos OB pasando por el cero de la regla o el bastón que estará sosteniendo el operador. OD hacia la altura marcada del árbol, la cual debe coincidir con la visión 3 de la regla y la longitud auxiliar de 3 metros. OA hacia la cima del árbol, la división A será la altura. OAB y OAB minúscula, triángulos semejantes donde, como podemos ver aquí en el ejemplo, tendremos la igualdad de AB sobre AB igual a OB sobre OB. Acá podemos ver en el lado derecho que tenemos el ejemplo que este método puede ser empleado en un terreno o una topografía que no sea totalmente plana, donde tendremos que como BD es igual a BD minúscula, el valor absoluto será igual. Entonces, tendremos que medir la distancia que tenemos entre el operador y la base del árbol. Tendremos que tener medido básicamente el jalón que estaremos usando y la varía para luego tener la altura del árbol que será igual a AB minúscula, que sería el largo de la varía, o sea, 1 metro, por BD en mayúscula, que sería la altura del jalón que está en la base del árbol, sobre BD, que sería la altura entre el suelo y la varía del operador. Eso nos daría como resultado la altura del árbol. Como siguiente paso tenemos los instrumentos para medir corteza, los cuales son los siguientes. El calibrador sueco o calibrador de corteza. Esta es una herramienta de tamaño y peso pequeños que sirven para medir la corteza de pinos u otros árboles de corteza gruesa. Es básicamente un formón con una pestaña que se recorre para ver el grosor de la escala. A continuación vemos una imagen de este instrumento donde básicamente tenemos un extremo afilado que se introduce hasta la interfase del árbol, o sea, perforamos toda la corteza, únicamente la corteza. Luego de eso se gira y se extrae la parte de la corteza para medir el grosor. El siguiente instrumento es muy similar, que es la sonda de corteza, que se utiliza para medir corteza de eucaliptos y otros árboles. Es básicamente como una jeringa donde una aguja se introduce en la interfase de la madera. Es un instrumento
que tiene la ventaja de no ser destructivo. Mientras que otros instrumentos que veremos o que ya vimos en esta exposición requieren la destrucción o el daño al árbol. Acá podemos ver una imagen en donde podemos ver que es básicamente como una jeringa, donde la aguja se introduce en la corteza, pudiendo hacer varias mediciones, incluso si se requiere en cada árbol, donde podemos ver el espesor en centímetros que tiene la corteza. A continuación tenemos los instrumentos para medir el área basal, los cuales son el dendrómetro 2 o el destapador de botellas, que es un instrumento muy barato y resistente que sirve para medir el área basal de los árboles, usando factores del área basal de 1, 2 o 4. También puede ser usado para estimar la altura de los árboles usando los principios geométricos. Acá podemos ver una imagen de este instrumento, que es lo característico que le da su sobrenombre, que es un destapador de botellas. El siguiente instrumento que tenemos es un prisma o puña óptica. Este es un instrumento un poco difícil de comprender su funcionamiento, porque es un prisma que básicamente es una pieza de vidrio con forma de cuña que refracta los rayos de luz, estableciendo un ángulo crítico. Un árbol visto a través de un prisma es desplazado a través de un ángulo dependiendo de la dioptría del prisma, perdón. Acá podemos ver un dibujo de esto, donde prácticamente lo que se busca es observar lo que se pretende medir a través del prisma. A continuación tenemos los instrumentos para sacar muestras de cortezas, donde básicamente tenemos el martillo de sondeo, que como lo dice, tiene una forma muy similar a un martillo, donde tiene un extremo afilado, mientras que del otro lado tiene un, perdón, tiene un tubo afilado para extraer las muestras y del otro lado tiene un mecanismo para sacar la muestra tomada. Acá podemos ver dos imágenes donde tenemos el dibujo y una foto del instrumento, donde prácticamente se llega y se da un martillazo básicamente para luego extraer la muestra con el otro extremo. Prácticamente se empuja la muestra ya sacada. El siguiente instrumento que vamos a presentar es el barreno de incremento o el barreno Pressler. Este barreno básicamente es una T donde se busca sacar una muestra. Eh, Esta medición se debe hacer en los árboles a una altura de 1,30 m del suelo. La perforación se tiene que hacer a 90 centímetros del tronco, es decir, en un ángulo recto. Las muestras extraídas se tienen que poner en un recipiente donde no se partan o sufran daños si es que se tienen que transportar o pueden ser medidas en campo directamente. El- con con estas muestras se puede estimar la altura del árbol dependiendo de la cantidad de anillos que se puedan observar en la muestra. A continuación tenemos la imagen del instrumento, donde básicamente es como una T que igualmente se gira a la altura de 1,30 del suelo, buscando sacar una muestra de todo el tejido del árbol. Eh, Podemos ver del otro extremo que tiene una área para sacar la muestra ya extraída. Y del lado derecho podemos ver cómo se deberían de transportar las muestras sacadas de los árboles. Como siguiente instrumento tenemos las brújulas, que básicamente tenemos dos, las cuales son la brújula Sunto, que es prácticamente una brújula con accesorios ópticos.
que posee características físicas del ipsómetro y el clinómetro. Básicamente con esto se puede llegar a estimar la altura de un árbol, las distancias, además de orientarse. Como podemos ver en la imagen, es un instrumento bastante sencillo que está en su mayoría construido en un cuerpo de aluminio, por lo cual le da mucha resistencia. Este instrumento se utiliza con los dos ojos abiertos para poder orientar bien o para hacer las mediciones. La siguiente brújula que tenemos es la brújula Silva, también llamada brújula forestal, que básicamente es una brújula con una tapa que contiene una regla graduada. Algunas contienen un espejo que divide en dos partes iguales lo que se observa verticalmente. También tiene una línea, como podemos ver en la imagen del instrumento, en donde al apuntarlo hacia un lugar que nos interese medir, vamos a saber exactamente los grados que está en nuestro azimut. También se puede utilizar en nuestro gabinete, cuando se hagan los cálculos en gabinete, en lectura de mapas para estimar, para estimar los grados de donde está un norte conocido o nuestro norte marcado en el mapa, o como se puede observar en campo cuando se emplee para medir los grados o medir un azimut de un punto a otro. Y básicamente eso sería la exposición de este grupo. Esperamos de que si tienen dudas o comentarios nos los hagan llegar. Sería todo en esta exposición. Les agradecemos mucho su tiempo.